Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. De nuevo recordarle la puesta en circulación el próximo miércoles a las 5 de la tarde del libro de Luis Carvajal, Cantata de la migración y del exilio humano, lo que cruzan los sueños. Eso es en el edificio de alta tecnología, aula 508. Y entramos de lleno en el tema: cultura dominante, memoria histórica, juventud, y cómo se maneja esto para llegar al presente que tenemos en términos de robo de la memoria histórica a una gran parte de la sociedad. Sí, yo quería retomar un poco el tema de la reproducción, porque queríamos subrayar la importancia que juegan los medios de comunicación dentro de ese proceso de socialización y de inculcación de valores. El papel que juegan, como usted dijo, el sistema educativo, las iglesias y, por supuesto, todo esto tiene una gran base para poder comprender cómo se ejerce la dominación hoy en día dentro de nuestras sociedades modernas. Anteriormente se utilizaba, sabemos, el fuete, el látigo para mantener oprimido al pueblo y no dejar que pudiera desarrollar ideas contestatarias que reivindicasen de algún modo u otro otra humanidad u otra sociedad. Pero hoy en día, a través de estos mecanismos tecnológicos, pues ciertamente se trata de manejar de algún modo u otro el pensamiento, y lo vemos fundamentalmente en la importancia que le dan al uso de las tecnologías modernas, es decir, las redes, lo que son WhatsApp, TikTok, Twitter, ¿no? Entre otras. Realmente lo que son los grandes entes políticos, pues se abalanzan sobre el control de estas redes porque saben el impacto que tienen dentro de la sociedad y el mundo moderno. Hoy, recientemente, uno escuchó a Benjamín Netanyahu decir que ellos tienen que controlar TikTok porque saben que la batalla en la opinión pública, en función del extraordinario esfuerzo que desde múltiples partes del mundo se hacen para denunciar lo que es un genocidio en directo que se viene llevando a cabo desde el año 2023, pues ciertamente él sabe que es a través de esos recursos en donde él puede contrarrestar parte de lo que se ha podido, afortunadamente, en el plano de la opinión pública, desmontar cómo es, de algún modo u otro, un Israel garante o respetuoso de los derechos. Se ha podido visualizar, ¿no?, que ha sido un violador sistemático de los derechos humanos y que su política está marcada por un carácter genocida y criminal. En ese orden, por supuesto, uno debe ver lo que es la cultura dominante y poder trasladar de algún modo u otro las prácticas que se desarrollan para poder imponer una visión, para poder imponer de algún modo u otro una forma de ver que se alinea con los intereses del gran capital, que reproducen en todo caso los valores y las ideas que estos grupos poseen. Aquí uno ve, por ejemplo, cómo lamentablemente se ha generado todo tipo de estrategias, ¿no? Eso no desde ahora, ¿no? Quiere decir, esto tiene mucho tiempo en el mundo corriendo. Se recuerda, por ejemplo, que en la Edad Media, para irnos bien atrás en el tiempo de cómo se vienen manipulando, cómo se vienen utilizando estas figuras del chivo expiatorio, cada quien dentro de nuestra sociedad sabrá dónde ubicar el chivo expiatorio de la sociedad dominicana del siglo XXI, pero en todo caso ese chivo expiatorio servía para explicar, por ejemplo, la peste, y ese chivo expiatorio en aquel momento fueron los judíos, pero por supuesto esos judíos que reivindicaban una religión, pues ciertamente fueron el blanco de todos esos grupos que no quisieron asumir su responsabilidad en el manejo de una crisis, obviamente sanitaria, como fue la peste. Y después esa práctica del chivo expiatorio se trasladó a figuras como por ejemplo las brujas, donde por supuesto quienes fueron víctimas fueron las mujeres en el marco de una sociedad sexista y que por supuesto veía en aquellas que
reivindicaban una condición y una actitud diferente ante la vida y ante la dominación, un potencial elemento subversivo para la sociedad. Yo entiendo que, fíjese bien, nosotros, tal como lo vemos, es decir, cómo se han utilizado a lo largo de la historia estos aparatos ideológicos para los fines de mantener e imponer una cultura dominante con sus valores, con sus estéticas, es decir, con sus características, por supuesto, es lo que va mellando de algún modo u otro lo que son los valores fundamentales que cada sociedad debe poseer para poder generar y producir una visión mucho más democrática e igualitaria. Y en ese orden, por supuesto, es que se hace fundamental contar, porque al final esas luchas son de todos los tiempos. Quiere decir que nosotros, por ejemplo, nos encontramos o nos identificamos con los que fueron las luchas que se desarrollaron en contra de la opresión, por ejemplo, contra el Imperio Romano. Son luchas como la de Espartaco, por ejemplo, que inspiraron a una Rosa Luxemburgo. Y esa lucha, por supuesto, es al final una lucha que defiende en esencia los valores fundamentales de la humanidad, con las cuales, por supuesto, uno guarda una relación, porque siguen siendo nuestras propias luchas las que hay detrás de todos esos hombres y mujeres que enfrentaron esos sistemas de dominación que se enmarcan dentro de las políticas imperiales que han existido. ¿Y cómo se usa lo que tú decías del chivo expiatorio para esconder la propia culpa de la dinámica misma del sistema de explotación y de exclusión social? Claro. Y le atribuyen a otro factor, como pasa ahora con el tema migratorio, le atribuyen a otro factor todos los problemas acumulados por la dinámica del dominio capitalista. Exacto. Y bueno, y ahí, por ejemplo... Pero entonces está todo el tema de cómo fluyen las ideas, los niveles de concentración, cómo se abalanza el capital sobre las redes, ¿no? Claro. Pero no solo, sobre los medios llamados tradicionales de comunicación. Aquí prácticamente 10 multimillonarios controlan los principales medios televisados, radiales, impresos del país. Pero son al mismo tiempo los que te controlan los resortes fundamentales de la economía junto con el gran capital transnacional. Claro, y al final pues uno ve reproducirse esas situaciones que se dan aquí en otros escenarios, por ejemplo en Europa, en Estados Unidos. Al final son pequeños grupos que controlan la mayoría de medios y que por supuesto hacen creer o generan, como decía Noam Chomsky, ilusiones necesarias para hacernos pensar que vivimos en una supuesta democracia. Amaury, tú eres sociólogo, eres historiador, y podría quizá darnos un poco de luz. ¿Cómo opera esa cultura dominante con su componente clasista, racista, xenófobo, homófobo, sobre lo que se llama juventud, que realmente no es una juventud, son varias juventudes? Pues no es lo mismo el que se socializa en un barrio empobrecido, a los niveles de capas medias que tienen acceso a las universidades, a las escuelas, a los colegios, o los que son descendientes directos de la gran burguesía. Pero de todas maneras hay elementos de la dominación que gravitan sobre las diferentes juventudes. ¿Cómo tú valoras el impacto actual en lo que para las generaciones nuestras está muy arraigado? Yo no soy partidario de ese discurso de que nosotros fuimos los fenómenos y ahora la juventud está perdida. Pero ciertamente hay un proceso de alienación, hay un proceso de enajenación que hay que estudiar y que hay que valorar. Claro, aquí yo entiendo que se da un fenómeno sumamente interesante, pero como usted decía, cuando uno toma el control, la influencia de los medios, hace un inventario de a quienes pertenecen, a quienes sirven, pues lamentablemente uno tiene una respuesta. Porque lo que son los aparatos ideológicos del Estado han llevado un trabajo muy bien llevado, que por supuesto nos hacen, en todo caso, a los que tenemos un pensamiento crítico, pues ver que es una situación bastante difícil de superar por todos los recursos, por todos los resortes que operan y que por supuesto, impactan dentro de la sociedad
haciendo a nuestro juicio un daño terrible en la conciencia del ser humano, porque son elementos que van a servir a continuar la reproducción de ese orden social que por supuesto es injusto, es discriminatorio, es segregador, por el caso específico, por ejemplo, de mantener a las poblaciones divididas, apartadas, y que por supuesto no lo dejan en todo caso poder llevar a cabo una lucha en conjunta de los diferentes sectores sociales. Yo creo que en el marco específico de la juventud es donde, tiene mayor impacto el trabajo que hacen estos grupos. Si uno toma, por ejemplo, vamos a hacerlo para hacerlo más explicativo, si uno toma lo que son nuestras figuras históricas más importantes, el desconocimiento que existe sobre ellos, forma parte de ese proceso de alienación. Y los acontecimientos, por ejemplo, tú puedes hacer una encuesta o preguntarle a un grupo de jóvenes de diferentes sectores sociales sobre junio del 59 y te va a encontrar con mucha... El desconocimiento total, claro. Abril del 65, acontecimiento reciente y de extraordinario valor. Claro, y de impacto histórico dentro de nuestra sociedad, pero se ha operado desde el Estado. O sea, aquí nosotros tenemos, que es lo importante que usted decía, es decir, desde las ciencias sociales, ¿cómo nosotros podemos visualizar eso? ¿Cómo podemos entenderlo? Fundamentalmente apelando a la historia. Apelando a la historia para poder entender el proceso histórico dominicano que llevó a que nosotros tuviéramos hoy en día una sociedad con esos niveles que nosotros pudiéramos calificar de alienación, porque eso no se da en otros territorios de la misma forma. O sea, no es lo mismo ver o analizar, entender una sociedad, por ejemplo, venezolana, como la dominicana. Hay que ver qué elementos, cuál fue el proceso que siguieron para poder, de algún modo u otro, entender y comprender esas realidades que se verifican hoy en día. Bueno, pero vamos a hacer una pausa para entonces entrar precisamente en lo de conocer la sociedad precisamente para transformarla. Pausamos. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.